NIS, Network Information Service, hace referencia a un protocolo de servicios de directorio cliente-servidor para permitir el intercambio de datos como pueden ser los nombres de los usuarios y los nombres de los equipos de la red. En principio NIS se llamaba Yellow Page. Los ficheros de configuración, carpetas y subcarpetas todavía se conservan sus iniciales así como también sus dominios o clientes. NIS guarda toda la configuración de base de datos en archivos denominados mapas, los cuales contienen pares clave de valor. Estos archivos se guardan en un nodo central en el que se ejecuta el servidor NIS y al que se le conectarán los clientes para obtener información que necesitan. Vamos a comenzar configurando el servidor NIS, lo que nos permitirá el intercambio de datos como pueden ser los nombres de los usuarios y los nombres de los equipos de una red. El primer paso es la instalación del paquete NIS a través del gestor de paquetes, ejecutando el siguiente comando: sudo apt install NIS. Al momento de instalar se debe introducir el nombre de dominio de NIS. Nombraremos nuestro dominio como frontend.nis. Ahora solo resta esperar a que termine la instalación para comenzar a configurar. A continuación debemos definir el rol del cliente o servidor editado en el archivo de configuración de los dominios de NIS a través del comando nano-etc-default-NIS. Dentro del mismo, al tratarse de una configuración de servidor, debemos modificar la línea NIS server como true y la línea de NIS client como false. Al finalizar, guardaremos los cambios y salimos del editor. A continuación vamos a configurar la dirección del servidor NIS editando el archivo yp.conf a través del comando sudo nano-etc-yp.conf. Dentro del mismo vamos a escribir el nombre y dirección IP del servidor NIS, el cual es 192.168.0.10. El servidor NIS permite establecer mediante la introducción de IP restricción de seguridad a ciertos equipos. Dentro del archivo ypserv.securenets definimos el acceso para todos los equipos de nuestra red local cuya dirección es 192.168.0.0 con el siguiente comando: sudo nano-etc-ypserv.securenets. NIS puede usarse como servidor de nombres. Para ello, dentro del fichero etc-host debemos introducirle direcciones IP de los nodos con sus respectivos nombres para identificar el host. El servicio se configura como localhost con su respectiva dirección IP con el siguiente comando: sudo nano-etc-host. Ahora vamos a realizar la configuración de los usuarios y grupos. El fichero /var/yp/makefile es el fichero de configuración como su nombre lo indica. Hay que compilarlo, pero antes debemos verificar algunas partes de su contenido con el siguiente comando: sudo nano-var/yp/makefile. Una de las entradas hace referencia al número de los usuarios UID y GID de grupos. Debemos verificar que ambas líneas tengan como valor 1000. De igual manera, dentro del mismo archivo podemos ver y relacionarlo con las bases de datos del servidor NIS. Podrá exportar para disposición de la red. Debemos verificar que la línea corresponda y se encuentre dentro del archivo de valor. Al igual password group host rpc service netted protocols network. Una vez realizado esto, guardaremos los cambios y vamos a proceder a reiniciar el servidor y compilar dicho archivo con el siguiente comando: service ypserv restart. Se reiniciará el servidor NIS y procederemos a compilar el archivo makefile escribiendo sudo make-c/var/yp/. Hasta este punto hemos configurado el servidor en el frontend. Vamos a proceder a configurar los clientes en cada uno de los nodos. El primer paso es instalar NIS en el cliente. Este proceso es igual que en el servidor, con la diferencia que hay que especificar el nombre del dominio que nos queremos unir.
siendo el mismo nombre que definimos en la configuración del servidor. Posteriormente solo debemos esperar a que la instalación finalice para comenzar la configuración de NIS. Podemos corroborar la pertenencia al dominio leyendo el archivo sudo /etc/default dominion, y dentro del mismo nos mostrará el nombre del dominio al que pertenecemos. Como podemos observar, se nos muestra el nombre de dominio que definimos anteriormente. Una vez instalado, vamos a definir el rol del cliente dentro del archivo etc/default/NIS. Dentro del fichero ya se encuentran por defecto preestablecido el valor de NIS Server como false y NIS Client como true, por lo que solo debemos verificar que así se encuentre. Se configurará la dirección del servidor NIS dentro del archivo ypeg.config con el siguiente comando: sudo nano /etc/yp.conf. Dentro del archivo debemos especificar el nombre y la dirección de IP del nodo del servidor. Como nombre escribiremos yp server y la dirección IP será 192.168.0.10. Ahora toca el turno de configurar el fichero --etc/nss_switch.conf. Este fichero es propio del sistema operativo y aquí se configurarán las prioridades a la hora de que el equipo cliente busque tanto los usuarios como los hosts. Las entradas de configuración serán password files NIS, group file NIS, shadows file NIS. Esto quiere decir que si el equipo del cliente no se encuentra un usuario de la base de datos, buscará en el servidor de NIS. Ahora toca el turno de la resolución de nombres. Verificamos en la línea de host que tenga el valor host files NIS mdns4-minimal entre corchetes no found igual return cierre de corchetes dsn. Ahora se debe realizar la configuración manual de las bases de datos locales, editando manualmente los ficheros /etc/pass ws y /etc/group y /etc/shadow. Hay que añadir al final de los tres ficheros el siguiente comando. En el caso de que el fichero sea password, se agregará un más siguiendo los 6 puntos. En el fichero group se agregarán al final un más y 3 puntos. Por último, en shadow agregaremos un más y 8 dobles puntos. Con esto ya tenemos básicamente el cliente configurado para funcionar en el dominio creado por el servidor. Ahora ya hemos configurado el cliente. Lo primero que debemos hacer es reiniciar el dominio del cliente NIS con el siguiente comando: service yp-bind --restart. El reinicio del servicio tiene que ser rápido. Si tarda en hacerlo, es que hay algo mal configurado. Para probar que todo está bien, se puede usar el comando yp-witch para saber si el servidor NIS al que el cliente hace referencia, como es el caso, nos muestra que el nombre del servidor es el frontend. Ahora estamos seguros que el servidor NIS se comunica correctamente con el cliente. Vamos a introducir el comando ypcat passwd y el servicio nos tiene que mostrar los usuarios del equipo a los que podemos autenticarnos. A continuación se creará el usuario user124 solo en el nodo maestro con el comando user_add y se agregará la carpeta del usuario en el directorio home. Sudo user_add-d /home /user124 espacio -s /bin /bash espacio -m user124. Asimismo se asignará una contraseña al nuevo usuario, sudo password user124. Después de crear el usuario, se creará al mismo tiempo su carpeta de usuario, la cual vamos a asignar el propietario con el comando count y el grupo chgrp. Podemos comprobar que lo anterior se ha realizado correctamente usando el comando getEndPassword y nos mostrará el usuario 124 como propietario de la carpeta home. Para listar los grupos usamos el comando congem espacio -g y nos mostrará efectivamente que existe el grupo user124. Una vez hecho esto, compilaremos el resto del archivo NIS para compartir el usuario recién creado en el servicio con el siguiente comando: sudo espacio make
espacio, guión, C mayúscula, espacio, slash, var, slash, yp, slash. Por último, vamos a crear y compartir las llaves públicas con SSH para poder acceder al usuario 124 a través de NIS, tanto en los nodos como en el frontend. Para ello vamos a loguearnos con el usuario user 124 con el siguiente comando: sudo login user 124. Una vez hecho esto, vamos a crear la llave pública con SSH a través del comando ssh-keygen espacio -b espacio 4096 espacio -t rsa. Una vez creada la llave pública, se copiará en los demás nodos para poder acceder a ellos. En este caso vamos a copiar la llave del nodo 2 con el comando ssh-copy-id espacio user 124 192.168.0.30. Y como podemos observar, nos muestra que se ha añadido una llave. Terminaremos la conexión con exit y procederemos a ingresar al nodo 2 con SSH. Posteriormente ingresaremos con el user 124 al mismo que se ha compartido a través de NIS. Una vez que hemos ingresado y generado llaves públicas a este usuario para poder acceder a él, y copiaremos la llave al nodo maestro para poder acceder desde ahí. Podemos corroborar que se han copiado las llaves correctamente con el comando more.ssh/authorized-case. Y podemos cerciorarnos que ahí aparecen las llaves tanto en el frontend como en el nodo 2. Ahora nos podemos conectar con cualquier usuario que nos ofrece el servidor NIS a través del equipo cliente. De hecho, ya lo hemos realizado. Si nos damos cuenta, en la terminal nos muestra que estamos logueados como user 124 en el equipo en el nodo 2. Y aunque este usuario no existe en el nodo 2, podemos acceder a él gracias al servidor NIS. Podemos de igual manera acceder a otros nodos, por ejemplo al nodo maestro, autenticándonos de igual manera como user 124. Conclusión. Y bien, este ha sido el procedimiento para instalar y configurar el servidor de los clientes, así como para crear y permitir acceso a los usuarios a través del servidor. Igual espero que les haya gustado, no olviden darle manita arriba y que se suscriban a nuestro canal y nos den mucho 100.